Muy buenas noches. Doy la bienvenida a todos los que ya están conectados, también a los que se están conectando a este webinar del Colegio de Otorrinolaringología y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco. Primero que nada, quiero dar las gracias a Chinoí, ya que pues gracias a todo su apoyo es posible estos webinars. De verdad, muchísimas gracias. Siempre contar con este gran apoyo porque es parte de la educación médica continua, de la cual pues todos somos parte, ¿no? El día de hoy tenemos un tema muy importante, novedoso, es acerca sobre el efecto inmunológico de la microbiota en infecciones virales. Creo yo que ahorita estamos en una época en la cual pues todos estamos enfrentando este tipo de problemas día con día. Así que pues el tener estas armas nuevas y toda la aportación que nos pueda dar, pues creo que yo que va a ser de gran ayuda para nuestra consulta diaria y todos nuestros pacientes, ¿no? El ponente del día de hoy, quiero presentarles al doctor Carlos de la Torre González. Él es el jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es el profesor titular de posgrado de la especialidad o subespecialidad de otorrinopediatría de la UNAM, miembro del subcomité académico de la Sociedad de Otorrino y fundador y presidente actual del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátrico de México, el COPEME. Y pues básicamente es mi maestro, yo soy otorrinopediatra también. La verdad es que el doctor de la Torre pues es un gran subespecialista dedicado muchísimo a lo que es la investigación. Recuerdo que diario nos llegaba el doctor con varios artículos, 7 de la mañana, los más frescos que estaban ahora sí que del día. Así que pues qué placer, doctor. Bienvenido poder escuchar esta gran plática. Muchas gracias al doctor Enrique Ortiz, y pues es un placer para mí que esta sesión sea coordinada por él porque él forma parte del colegio, y pues a través de él yo quiero manifestar mi agradecimiento al Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Jalisco, y que me dan la oportunidad nuevamente de darme la acogida para que yo pueda presentarles a un tema que probablemente muchos de nosotros no estemos tan familiarizados, pero que sin embargo tiene un impacto por la investigación reciente que se está haciendo en diversas áreas dentro de nuestra especialidad. Eh, Vamos a empezar diciendo que, pues muchos de nosotros quizá alguna vez nos hicimos esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto ha avanzado la medicina? Si nosotros recordamos nuestros años mozos cuando éramos estudiantes, y pues que hemos visto a través de las décadas qué tanto avance ha habido. Pero esto también nos lleva a considerar, como decía Aldous Huxley, que la medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano. Y esto es porque cada vez encontramos mucho más información sobre áreas poco exploradas por nosotros, sobre todo cuando se relaciona con las ciencias o las áreas básicas. Y bueno, pues esto nos abre un camino para pensar que muchas de las alternativas terapéuticas que nosotros teníamos para padecimientos comunes, pues resulta que ahora ya no están a nuestro alcance, o que ya se agotaron esas medidas terapéuticas. Y entonces se está buscando un nuevo camino para enfrentar estos problemas cotidianos sin producir daño en el huésped. Y es así como a mí me impactó, por ejemplo, esta frase que un otólogo que vino precisamente a Fesormex a Chihuahua el año pasado, cuando él habla de la historia de la estapedectomía, vemos los obstáculos que tuvieron que vencer los cirujanos en aquella época para lo que conocemos ahora como una estapedectomía con resultados francamente fabulosos, ¿no? Y eso llevó a cabo cambiar paradigmas y abrazar un cambio. Entonces, él decía claramente, dice, abrace el cambio porque el cambio es constante, y felices todos aquellos que pueden acompañar este cambio. Entonces, es algo que nos lleva a nosotros a considerar, pues que debemos nosotros de estar abiertos, porque efectivamente nadie es poseedor de la verdad absoluta. Y esto nos lleva, por ejemplo, a lo que viene siendo la reseña o la leyenda de los ciegos. Cada quien ve lo que quiere ver, y cada quien interpreta las cosas como las quiere interpretar, pero no debemos de partir
que el organismo, si bien es cierto, nosotros nos dedicamos a un área del cuerpo, esta área está en conjunto y en armonía con el resto del cuerpo. Y es algo que tenemos que cambiar ese paradigma de que estamos aislados y que nuestro punto de vista es el válido y que no hay otra alternativa terapéutica o que no hay otra alternativa diagnóstica más que lo que nosotros sabemos y lo que tenemos establecido. Entonces tenemos que estar abiertos a ese cambio y tenemos que pensar que muchas veces no adoptamos o no aceptamos ciertos conceptos dentro de nuestros mismos colegas por desinformación o a veces por ignorancia o en ocasiones por escepticismo o incertidumbre y por qué no decirlo, por apatía o por desconfianza. Entonces, cuando nosotros vemos esta publicidad que nos habla de nutrición, metabolitos, bacterias, probióticos, microbioma, microbiota, entonces podemos caer en esos rubros, como mencionamos, simplemente somos escépticos, no nos interesa quizá profundizar un poco más, ver cuáles son las evidencias, qué hay detrás de ese conocimiento científico para adoptarlo o bien para rechazarlo. Sin embargo, lo que es una realidad es que el conocimiento de la microbiota y de los probióticos, prebióticos y simbióticos, como vamos a ver más adelante, han tenido un auge muy importante. Y han tenido un auge al grado que si lo vemos desde el punto de vista económico, representa más de 15.000 millones de dólares por año y sigue incrementándose. A pesar de que dijéramos, esta disposición de todas estas herramientas terapéuticas han sido relativamente recientes, ha habido un boom por conocer y por supuesto, emplear estas herramientas para la salud de los humanos. Aquí podemos ver claramente cómo se ha incrementado el número anual de la información que está publicada en PubMed y cómo ha aumentado 34 veces desde 1998. Si podemos apreciar, en los 80 prácticamente el número de publicaciones era prácticamente inexistente, pero del 98 en adelante, es decir, hasta el 2018, exponencialmente ha habido un incremento muy, muy importante en cuanto a el conocimiento publicado en PubMed. Si hacemos un análisis, ¿qué es lo que más se publica? Sin lugar a dudas, la microbiota ha tenido mucho avance. Y antes se escribía sobre microbiota intestinal o del aparato digestivo, pero a últimas fechas ya se escribe sobre microbiota, por ejemplo, en el tracto urogenital, en piel, por ejemplo, podemos verlo, por supuesto, en el aparato respiratorio y también incluso en áreas como el corazón, el hueso, etcétera. El aparato respiratorio, que es el que a nosotros nos compete, no está exento de este avance y vemos aquí claramente cómo los probióticos están ganando cada vez mayor y mayor terreno en cuanto a la información y la investigación. En los prebióticos también ha habido un auge y aquí podemos ver abajo cómo los países que más han tenido desarrollo en cuanto al procesamiento de información, pues han sido los países orientales. En América Latina destacan, por ejemplo, Brasil, hay algunos artículos en Cuba. México ya tiene algunas publicaciones a partir del 2020, 21, 22 y hasta la fecha. Y entonces ya empezamos a aparecer en el panorama internacional en cuanto a la información. Ven ustedes en esta comparación de la evidencia de la organización Cochrane en los sitios web de los ensayos clínicos y las revisiones de Cochrane. Y evidentemente, el mayor cúmulo de información y de publicaciones está en problemas gastrointestinales. Eso es indudable tanto en el sitio web como en ensayos clínicos. Y en segundo lugar, lo relacionado con el sistema inmunológico. Pero ya empiezan entonces a aparecer infecciones urogenital, problemas de piel, trastornos mentales, obesidad, etcétera, etcétera. Y ya aparece el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, que ustedes lo pueden ver aquí en rojo, ya empieza a ganar terreno en cuanto al interés por los investigadores por conocer la microbiota y el impacto que tiene en la salud y en la enfermedad. Si ustedes hacen un análisis, Cochrane siempre tiene clasificado los niveles de evidencia y por supuesto, pues ahí nos pone cuáles son los que tienen mayor nivel. Aquí podemos ver en verde, pues cuando ya se tiene una evidencia muy sólida y después evidencia moderada en amarillo, lo ven en naranja, evidencia baja y en rojo es que no hay evidencia.
El hecho de que no haya evidencia no significa que no, que no sean útiles esa información, simplemente que todavía no se encuentran en desarrollo los suficientes estudios como para poder hacer una recomendación. Obviamente, como el aparato gastrointestinal, particularmente diarrea diarrea gastroenteritis o diarrea por antibióticos, es la indicación más común que conocemos para el uso de probióticos, pues ha tenido ya mayor desarrollo a través de los años y por supuesto pues que ha ganado mayor evidencia. Y es así, por ejemplo, que a nivel de gastroenterología, pues ellos son los líderes. Sin embargo, vamos a ver entonces, ¿qué tiene que ver ustedes? Probablemente se pregunten, ¿todo esto a qué me lleva? Conocer la microbiota, conocer lo que sucede en el intestino, ¿qué tiene que ver o qué relación hay con el área otorrinolaringológica o el aparato respiratorio? Como mencioné en un principio, nuestra área, si bien es cierto que dedicamos nuestro quehacer a explorar esta parte del cuerpo, pues no está ajena a lo que sucede con las áreas vecinas o con órganos vecinos. Y entonces aquí los invito a que hagamos un viaje del intestino al pulmón. ¿Y cómo va a ser ese viaje? Bueno, partiendo del hecho de que nosotros somos mitad humano y mitad bacterias. Hace muchos años se pensaba que había más bacterias que células humanas. Posteriormente, con la tecnología se pudo observar que las diferentes regiones del cuerpo tienen distintas diversidades y también distintas abundancias en cuanto a la región de que se trate. Ustedes pueden ver aquí que no es lo mismo, por ejemplo, la mano, los pies o lo que puede ser el muslo, por ejemplo. Y es así como el doctor Sender publica un artículo que ya se volvió clásico, en donde nos dice que no es verdad de que haya más células bacterianas que células humanas, sino que en realidad por cada célula bacteriana hay una célula humana y que se distribuyen con diferente abundancia y diversidad dependiendo de la región de que se trate. Aquí salta a la vista, por supuesto que manos, pies, y boca y axilas y por supuesto el colon son los que tienen una mayor cantidad de, de bacterias. Alguien pregunta y alguna vez en alguna conferencia me dijo, bueno, ¿existe realmente una microbioma ideal? Pues porque nosotros estamos acostumbrados siempre a tener un patrón de referencia, un estándar de oro. En la realidad es que no existe una microbiota ideal. Cada uno de nosotros, así como tenemos nuestro iris o nuestra huella digital, cada uno de nosotros va a tener su microbiota. No existe una microbiota ideal. La microbiota ideal es aquella con la que nosotros gozamos un estado de homeostasis y un estado de salud. Esa es la microbiota ideal. Y aquí podemos ver claramente en este video cómo cuando nosotros hablamos de bacterias, inmediatamente pensamos en que son patógenas y que debemos de eliminarlas inmediatamente porque nos van a causar enfermedad. No pensamos que puedan existir bacterias buenas que nos pueden proteger. Va a tener múltiples funciones y una de ellas va a ser precisamente ser un órgano inmunoregulador que nos va a permitir hacer frente a esas agresiones que tenemos entonces que hemos hablado de la microbiota. A veces nosotros utilizamos términos que en realidad no tenemos muy preciso cuál es el significado de cada uno de ellos. Y esto es común escuchar colegas que hablan indistintamente de microbiota o de microbioma. Y son conceptos diferentes. Cuando hablamos de microbiota nos referimos a un conjunto de microorganismos que están en un entorno definido. Por ejemplo, yo puedo hablar de la microbiota de la nariz, o puedo hablar de la microbiota de los senos paranasales, o la microbiota del oído medio, o la microbiota de la laringe, es decir, esos microorganismos que están en esa región o en ese entorno. Si yo hablo de microbioma, estoy extendiendo el término a un concepto mucho más amplio, porque incluye no solamente la microbiota, sino también el ambiente, los metabolitos y, por supuesto, la parte genética. Entonces, aquí vamos a ver que el microbioma es un término más amplio que incluye la microbiota y el teatro de actividad. Y ese teatro de actividad son los metabolitos, son por supuesto los genes y los factores ambientales, como son toxinas, moléculas orgánicas o inorgánicas. También un concepto a veces erróneo es pensar que la microbiota son únicamente bacterias. No, la microbiota
también incluye los virus, las arqueas, los hongos y las algas. Lo que pasa es que está más estudiado, llamémoslo así, las bacterias, y entonces hablamos de la microbiota bacteriana. Pero también podemos hablar de la micobiota o del viroma, entonces, y forma parte pues de la microbiota. Ahora, para los que les gustan las estadísticas, entonces, hay estudios, o por lo menos hay publicaciones que nos hablan que el microbioma humano y por qué puede ser la solución para múltiples padecimientos y que descansan fuera de nuestro intestino. Y nos dicen, por ejemplo, que 90% de las enfermedades están relacionadas con disbiosis y con un desequilibrio en la homeostasis en nuestra microbiota, y que tenemos un genoma humano con 22.000 genes y que el microbioma comprende más de 3 millones de genes. Entonces, vean ustedes todo este impacto que tiene el conocer todos estos factores. Ahora, la microbiota es igual en un niño pequeño que un niño grande, un adolescente o que una persona adulta o de la tercera edad. Esa es una pregunta que a veces nos hacemos. Otra pregunta pudiera ser, si es diferente la microbiota de un niño, ¿cuándo podría ser normal? O nunca normal o igual a la de un adulto. O bien, nunca se puede equiparar la microbiota de un niño a la de un adulto. Y aquí está la respuesta. Ustedes van a ver aquí claramente cómo este microbioma va a aumentar su abundancia y su diversidad a medida que el niño va siendo mayor. Pues ustedes pueden ver en el niño muy pequeñito, incluso desde la gestación y la infancia temprana, la abundancia y la diversidad de la microbiota y del microbioma, pues es muy pequeñita. Y a medida que va creciendo el individuo, se va haciendo mucho más abundante y con mayor diversidad. Pero acá hay una serie de factores ambientales junto con los genéticos que dan un sello a la microbiota, y por eso cada uno de nosotros tiene una microbiota específica, una microbiota que nos distingue. Y estos factores están desde el momento de la concepción, el momento del embarazo, lo que se conoce como la etapa de los 1010, es decir, desde el momento de la concepción hasta los 2 primeros años de la vida. Entonces ahí influyen factores maternos que la mamá qué tipo de alimentación tiene, si tiene comorbilidades como la diabetes gestacional, desnutrición o bien ganancia de peso excesiva. Y pasamos así a la edad o la etapa en donde el niño nace. Y entonces aquí viene un parteaguas si el niño nace por cesárea o si nace por parto o si tiene la mala fortuna de caer en una unidad de cuidados intensivos en donde va a estar expuesto a los gérmenes del lugar donde él esté habitando. Y así sucesivamente viene otra etapa crítica, como es cuando empieza con la alimentación. ¿Va a estar alimentado con fórmula o va a estar alimentado con seno materno? Y posteriormente con la lactación, con la introducción de alimentos distintos a la leche, y es cuando los niños empiezan a tener esta etapa, que empiezan a tener enfermedades de las vías respiratorias. Y más aún si están en guardería o tienen hermanos que los están contagiando. Una de las conductas más frecuentemente utilizadas es prescribir antibióticos. Entonces, este uso de antibióticos en la fase temprana van a marcar decisivamente la microbiota. Y posteriormente, pues ya vienen los cambios hormonales y en la etapa del adulto, pues ya empiezan a aparecer otros factores como son la exposición química o ambiental que van a cambiar la microbiota. Entonces aquí vamos a ver que la etapa crítica para el desarrollo de esta microbiota son lo que se conoce como los 1010, desde la concepción hasta los 2 años de edad. Y aquí vemos claramente que los principales cambios y los más impactantes suceden en el primer año de la vida. Y esto probablemente vaya relacionado con el desarrollo del sistema inmunológico. Entonces, si ustedes ven, en cuanto a nacer con parto o cesárea, nos va a determinar qué tipo de microbiota va a tener nuestro bebé. Puede ser que si nace por cesárea, pues esté colonizado con los gérmenes de la unidad donde nació o del hospital, estafilococo, estreptococo, klebsiella. Y si nace por parto, pues va a adquirir los gérmenes o la microbiota del canal vaginal, como son Dolos y granulum o bifidobacterias. A medida de que el niño va creciendo, pues va habiendo más abundancia y más diversidad de la microbiota,
Y esto también se va a reflejar en la vía respiratoria, hasta que llega un momento en que el niño es escolar o es adolescente o adulto y en donde tiene más diversidad y más abundancia en la microbiota. Aquí podemos ver la microbiota de las vías aéreas superiores en salud y enfermedad y ver claramente cómo la carga bacteriana y la diversidad es mucho más alta en la región de la orofaringe que en la región de la pared, de la parte anterior de la nariz y por supuesto en la parte posterior. Entonces vemos claramente cómo a medida que vamos pasando la vía respiratoria de la punta de la nariz hacia el orofaringe, va aumentando la carga bacteriana y por supuesto la diversidad de esta microbiota. El niño entonces cuando está expuesto a infecciones de tipo viral en etapas tempranas, va a desencadenar la producción de interferones, particularmente interferón 1, y esto pues va a crear entonces las condiciones propicias para que exista la infección por gérmenes como son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza o moraxila. Sabemos que estas infecciones por estas bacterias muy frecuentemente, particularmente en edad pediátrica, van precedidas por infecciones de tipo viral. Cuando el niño tiene alguna predisposición, como es el caso de las alergias, puede favorecer a que se presenten padecimientos crónicos como el asma o la bronquitis crónica con una mayor prevalencia. Ya desde hace algunos años, varios investigadores se preocuparon por conocer la microbiota de la vía respiratoria y particularmente de la vía aérea superior, utilizando técnicas que en ese entonces no estaban tan desarrolladas como era la secuenciación del gen 16S. Actualmente ya se utiliza esta técnica de identificación de bacterias a través de esa biología molecular de la secuenciación del gen 16S y no con las técnicas de cultivo que hace muchos años nosotros empleábamos a través de cultivos tradicionales, tinciones de Gram, etcétera. Gracias a estos desarrollos en la biología molecular se ha podido observar que existen, por ejemplo, en la nasofaringe de los niños de año y medio, pues un predominio, por ejemplo, de moraxela, de Haemophilus influenza o de Streptococcus, y que en la microbiota nasofaringe puede haber hasta casi 100 especies de bacterias, pero que todas ellas pertenecen a 13 filos taxonómicos. Este es un estudio muy interesante porque nos revela cómo la microbiota en las vías respiratorias altas puede tener cambios o mantenerse estable dependiendo de las condiciones y del modo de alimentación que tengan los bebés. Entonces, esta es una cohorte prospectiva con 60 niños lactantes a los cuales se les hizo la identificación de la microbiota a través de biología molecular. En cada círculo ustedes pueden ver la especie de que se trataba, dependiendo de cada tipo de bacteria, y tenemos que hubo cortes al mes y medio, a los 6 meses, a los 12 y 24 meses. Se pudo identificar que los niños sanos pueden tener hasta 8 tipos de perfiles de la microbiota y que en cada corte, como puede ser a los 6 meses, 12 meses o 24 meses, en general había entre 4 o 5 tipos de perfil. En color azul, ustedes pueden apreciar que está moraxela. Cuando el niño es colonizado por moraxela, generalmente tiende a mantenerse esa colonización en forma estable hasta los 24 meses, es decir, los 2 primeros años de la vida, que es hasta donde se considera esta etapa crítica. Si el niño está colonizado, como podemos ver acá, que se ve en color morado con verde, por Dolosi granulum y Corynebacterium, entonces generalmente tiende a tener una microbiota estable cuando el niño, a través del desarrollo del niño. Es decir, más adelante puede estar colonizado por Moraxella y así mantenerse. Pero ¿qué pasa cuando el niño se coloniza en etapas tempranas de la vida con Haemophilus o con Streptococcus? Pues sucede que cuando la colonización se lleva a cabo por estas especies, raras veces se logra tener una microbiota estable. Y entonces esto no se puede casi recuperar. Vean ustedes, hemófilos casi no se logra recuperar. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que si tenemos nosotros una microbiota estable, vamos a tener una repercusión en cuanto a la salud del niño, porque va a tener menos tasas de infecciones respiratorias que si un niño está colonizado en etapas tempranas de la vida con una microbiota inestable. Esto va a hacer que el niño se esté enfermando cada rato, cada momento,
Y por supuesto entramos a un círculo vicioso en donde vamos a estar usando antimicrobianos que van a estar produciendo estados de disbiosis y que por supuesto van a hacer que la microbiota siga siendo más inestable. Ahora, ¿a qué se asoció en este estudio el tener una microbiota estable con Dolocigranulum o con Moraxella? Bueno, se asoció con la alimentación, particularmente con la alimentación al seno materno. Entonces, un niño que tiene una alimentación al seno materno y que no tiene estos factores ambientales como pueden ser, repito, el tabaquismo, ¿cómo se llama? Uso de antibióticos, padres fumadores, etcétera, entonces tiene más chance de tener una microbiota estable. Y esta microbiota estable y balanceada, entonces va a permitir que tenga un estado de equilibrio entre las bacterias protectoras y las bacterias oportunistas. Y esto se conoce como resiliencia, es decir, la capacidad que tiene el niño de mantenerse sano a pesar de situaciones de estrés. Pero ¿qué pasa si yo tengo un desbalance entre los patógenos oportunistas y las bacterias protectoras? Pues que voy a tener entonces una microbiota inestable y eso va a ser un riesgo para tener niños muy pequeñitos, particularmente los lactantes, con infecciones respiratorias recurrentes, dentro de los cuales están las otitis, las sinusitis, las faringitis, todas las citis que a ustedes se les ocurran. Y repito, esos son pacientes que nosotros en la práctica nos cuesta mucho trabajo poderlos manejar. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de nuestra especialidad en otorrino? ¿Cómo están los avances en cuanto a la investigación del microbioma y en dónde son las áreas que más ha estudiado este microbioma? Bueno, pues aquí ustedes tienen una revisión de PubMed y de Google Escolar hasta el 2020 y ustedes pueden identificar que no son muchos los estudios que están hablando de ello. Hay pocos estudios de adenoamigdalitis, de patología sinusal, otológica, laringia, y vemos acá abajo pues, el número de pacientes. Aquí podemos, lo que se puede observar en las conclusiones a las que se ha llegado con esta revisión es que las especies que colonizan las diferentes regiones otorrinolaringológicas son diferentes. No, es decir, no vamos a esperar que la misma microbiota que tenemos en la nariz, pues la vamos a poder tener quizá, por lo menos en el mismo orden, a nivel del oído o a nivel de la laringe. Y también que se sabe que tener una microbiota inestable o una disbiosis va a ser el sustrato o el ambiente susceptible para que este individuo se pueda enfermar. Entonces, esto nos lleva a pensar que no basta con tener a la bacteria, sino que si tenemos las condiciones propicias de disbiosis, es cuando se va a producir la enfermedad. Por ejemplo, tenemos el caso, nosotros estamos colonizados en el conducto activo externo por pseudomonas, por ejemplo, pero no tenemos infección por pseudomonas, simplemente estamos colonizados. Es lo que la gente y en los estudios, por ejemplo, de exudado faríngeo, le llaman, nos reportan como flora normal. Tenemos nosotros ahí un montón de bacterias, pero que no nos están causando problema. Y el laboratorio nos dice es flora normal, aunque muchos colegas mandan tratamiento para la flora normal. Entonces, ¿qué se requiere para que yo tenga una moraxela en la nasofaringe o un Haemophilus influenza o un hemococo y se haga patógeno? Pues se requiere que haya cambios en el hábitat para que estos cambios se traduzcan en disbiosis y de esta manera se pueda producir la enfermedad. Y es así, por ejemplo, que tenemos patología en donde primero va precedida la infección bacteriana por infección viral y por supuesto cambios o alteraciones a nivel del microbio. Algo interesante también es que existen una serie de factores que constituyen gradientes fisiológicos y microbianos en las vías respiratorias. Y esto va desde la punta de la nariz hasta los bronquios y pulmones. Entonces vemos aquí la vía aérea, el aire y el microbioma, y vamos desde el medio ambiente hasta el pulmón. Y podemos apreciar que estos diferentes gradientes fisiológicos y microbianos están en relación con la diversidad y la abundancia de la microbiota. Si vemos, por ejemplo, las partículas que nosotros tenemos que se introducen a la vía aérea, como pueden ser, por ejemplo, las gotículas o los aerosoles, que estuvieron muy en boga esta información en la temporada más alta del COVID. Entonces vemos cómo las gotículas que tienen más de 10 micras, pues se nos quedaban en la nariz o se caían
al suelo, es decir, eran muy pesadas. Sin embargo, las que medían menos de 5 micras viajaban metros de distancia, se depositaban incluso en el bronquio, en los pulmones. Entonces, y también vemos, por ejemplo, los gradientes que existen en cuanto a la PO2 y la PSO2, así como la humedad, la temperatura y la densidad microbiana. Y vean ustedes aquí cómo, por ejemplo, la densidad de la microbiota es menor en la nariz y va incrementándose en la orofaringe, lo que ya habíamos señalado anteriormente, y vemos cómo cambia la diversidad y la abundancia de la microbiota. Algo que a nosotros como otorrinolaringólogos probablemente nos cause prurito, escozores, todos estos nombres raros que uno a veces se los tiene que aprender y dice uno, bueno, pero pues esto qué, ¿a qué me lleva? Pues nos lleva a que nosotros tenemos que saber cuál es la microbiota respiratoria sana y que ésta cae dentro de prácticamente 4 filos y tenemos aquí los géneros correspondientes. Los filos principales que corresponden a la microbiota respiratoria sana son proteobacterias, actinobacterias, firmicutes y bacteroidetes. Esto lo vamos a ver publicado en todos los artículos que ustedes revisen. Dicen el filo proteobacteria, el filo firmicutes, bacteroidetes y actinobacterias. Y así, cuando hablamos, por ejemplo, de proteobacterias, entonces tenemos a los géneros Pseudomonas, Haemophilus, Moraxella, firmicutes, Streptococo, Estafilococo, bacteroidetes, Prevotella, actinobacterias, Corynebacterium, etc. Vamos a pensar entonces que ya teniendo este conocimiento, pues que ha habido muchos avances en cuanto a lo que sabemos de la microbiota respiratoria. Ya hablamos algo de la nariz, ya hablamos de la naso y de la orofaringe, pero ¿qué pasa con el pulmón? Si ustedes ven el texto de la patología humana de Robbins que llevamos alguna vez en la carrera, pues nos dice claramente que es una especie de milagro que el tejido pulmonar se mantenga estéril y porque está en constante comunicación con aire, aire contaminado, partículas, bacterias, virus, hongos, etcétera, y sin embargo está estéril. Eso es lo que se decía en la patología humana de Robbins. Sin embargo, no hay nada más falso que eso, porque se sabe que existe una microbiota a nivel pulmonar. Si bien es cierto que la abundancia y la diversidad que tiene la microbiota pulmonar no es la misma que la que tiene el intestino, como ya vimos anteriormente, sí existe una microbiota. Y aquí podemos ver claramente cómo la microbiota de la nariz es muy similar a la que existe en la piel, pero la microbiota de la cavidad oral se asemeja, en cierto modo, a la microbiota que pudiera tener el tubo digestivo. Y esta microbiota respiratoria, y particularmente a nivel de la vía aérea inferior, depende de dos factores, uno de la emigración y otro de la inmigración. Nosotros estamos eliminando a través de la tos y del transporte mucociliar y por supuesto de factores de la inmunidad innata y adaptativa una serie de bacterias. Cuando yo estoy tosiendo frente a un sujeto, pues yo le estoy transmitiendo partículas de moco y le estoy transmitiendo gérmenes, etc. Entonces, esa es una manera de emigración. Pero también cuando yo respiro o cuando yo simplemente estoy, ¿cómo se llama?, con una patología como el reflujo, pues yo estoy teniendo aspiraciones del aparato digestivo hacia mis pulmones. Aunque yo no tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico, estoy teniendo microaspiraciones y esta inmigración, entonces, hace que también yo tenga una microbiota a nivel de la vía aérea inferior. Aquí ustedes pueden ver cómo el microbioma de la vía aérea inferior depende del equilibrio entre la entrada por microaspiraciones y la salida a través de la tos o del transporte mucociliar y por supuesto también de la participación del sistema inmune. De tal forma que cuando tenemos un microbioma fisiológico, entonces es muy similar al de la vía aérea superior. Pero cuando nosotros tenemos un estado de patología o enfermedades, entonces la replicación microbiana pulmonar se exacerba. Esto nos lleva a concluir que la microbiota de la vía superior es mucho mayor, más abundante que la de la vía inferior, pero cuando existen condiciones de patología, entonces esta microbiota de la vía inferior va a ser mucho más abundante. ¿Qué pasa con el oído? Bueno, el oído alguna vez, el oído medio se consideró estéril.
Y se decía, pues que bueno, cuando había una bacteria en la caja timpánica, pues era a que había que tomarlo como patológico. Bueno, actualmente se sabe que existe una microbiota en el oído medio. Y aquí ustedes pueden ver, tanto en niños como en adultos, cómo está representada la microbiota por proteobacterias, actinobacterias, firmicutes y bacteroides. Nuevamente, los mismos filos, pero con diferentes proporciones. En estado de salud, las proteobacterias que ustedes pueden ver aquí en verde son las que predominan. ¿Qué pasa con los oídos cuando están crónicamente infectados? Particularmente cuando hay un estado de humedad, no tanto si existe o no colesteatoma. Cuando los oídos tienen humedad, con o sin colesteatoma, entonces va a haber un predominio de actinobacterias que ustedes pueden en amarillo y firmicutes que pueden ver en rojo, y bajan las proteobacterias, de tal forma que se produce este grado de disbiosis que forma parte, y actualmente se acepta así, de la fisiopatología de la otitis media con inflamación activa. Y esto hace que estos pacientes tengan tratamientos que muchas veces no responden ni siquiera a medidas quirúrgicas. Ustedes pueden dar tratamiento antibiótico tópico, sistémico, operan al paciente y el paciente puede seguir y seguir y seguir con infección, porque se crea un estado de disbiosis con inflamación importante que hace que sea difícil de controlar. Otras patologías como la rinitis alérgica también tienen alteraciones en la microbiota. Este es un estudio que englobó a los pocos artículos que habían hablado del tema sobre estudios de la abundancia relativa a nivel de género y pues se midió la microbiota en nariz, nasofaringe y orofaringe. Entonces, se pudo observar que había niños que tenían rinitis alérgica, otros eran rinitis alérgica sin sibilancias y otros con sibilancias. Y se compararon con los niños sanos. Y aquí se pudo observar que los cambios más evidentes se presentaron tanto en la nariz como en la nasofaringe, pero sobre todo en aquellos que tienen rinitis alérgica con sibilancias. Entonces se pudo observar aquí, en este estudio, cómo la microbiota nasal disminuye en los sujetos que tienen rinitis alérgica versus sujetos sanos. En estado de salud, la diversidad es mayor de la microbiota. En estado de enfermedad, la diversidad es menor. Entonces, en estos niños con rinitis alérgica, la microbiota nasal tiende a disminuir. Y esto provoca una disbiosis, es decir, una alteración entonces en el equilibrio en esa microbiota. Y esto favorece a que exista un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, como puede ser el asma, la neumonía, en pacientes susceptibles o en pacientes que tienen enfermedades respiratorias alérgicas de base. Y entonces esto es importante porque esto nos va a dar un factor hasta cierto punto pronóstico. Cuando en este estudio se comparó con los controles sanos, los niños que tenían rinitis alérgica tenían más bacteroidetes y menos firmicutes. Y ustedes van a decir, bueno, ese firmicutes, ¿qué tanta importancia puede tener? Bueno, pues el firmicutes se ha asociado a la producción de butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que tiene un papel muy importante en la integridad de la barrera epitelial, pero también en la inflamación. Existen estudios en animales de experimentación en los que se les ha provocado inflamación de la mucosa nasal y se ha podido ver que los cambios inflamatorios se vuelven reversibles después de la administración de butirato. Entonces, no sería extraño pensar que en un futuro hubiera suplementos o medicamentos que tuvieran adicionado el butirato. Y como muestra aquí tenemos esta imagen en donde nos habla qué es lo que hace el butirato. Entonces, el butirato es el producto de la degradación de la fibra de la dieta que nosotros consumimos por nuestra microbiota intestinal o por probióticos, y este ácido graso de cadena corta atraviesa la barrera epitelial del intestino y entonces en la lámina propia activa células inmunológicamente competentes para que produzcan una serie de cambios o de respuestas inmunológicas, como pueden ver aquí, eliminación de patógenos por activación de neutrófilos, pero también por aumento, por ejemplo, de interleucina 10, que es una de las citocinas más importantes de antiinflamatorias. Y también vemos que produce aumento en la apoptosis, disminución de citoquinas por los macrófagos y algo también interesante, disminución en la contracción de la vía aérea. De ahí uno de los beneficios que pueden tener el empleo o la presencia de estos ácidos grasos de cadena corta en patología como el asma.
Entonces aquí vemos que tenemos a los prebióticos, es decir, el alimento del probiótico, tenemos la microbiota, los ácidos grasos de cadena corta, y vemos entonces el papel que juega la interleucina 10 como antiinflamatorio. Bueno, ¿esto a qué viene? Todos estos conceptos nos vienen a reforzar que nuestro aparato respiratorio no se encuentra solo en el organismo, que tiene influencia del intestino. Y entonces esto nos lleva a la frase que decía el doctor Alessio Fasano en el Hospital de Niños de Boston, que lo que sucede en el intestino no se queda en el intestino. Y hablando más específicamente de esto, pues entonces vamos a hacer un recorrido por un eje que se denomina eje intestino-pulmón. La pregunta aquí es, ¿cómo es posible que dos órganos que se encuentren tan distantes compartan funciones y además cada uno de ellos tiene su propio sistema inmunológico como para que lo puedan compartir? Son órganos muy distantes. Yo como torrino, ¿qué tengo que, o sea, qué tengo que saber de lo que sucede en el intestino si no es realmente mi área? O sea, ¿cómo puedo yo conectar o ligar lo que pasa en el intestino con enfermedades de tipo respiratorio? Y aquí partimos del hecho, entonces, de que el intestino ha dejado de ser de un órgano comensal a un órgano metabólico, que tiene funciones no solamente nutricionales, sino también inmunológicas y antiinflamatorias. Cuando nosotros entonces comemos o cuando llevamos la mano a la boca o un objeto, entonces no enfermamos porque vamos a estar protegidos por una serie de barreras o de mecanismos protectores, dentro de los cuales están las enzimas pancreáticas, la integridad de la barrera intestinal. Recordemos que la mucosa intestinal tiene un epitelio y estas células epiteliales están pegadas unas a la otra, que se llaman uniones apretadas, y estas uniones apretadas son favorecidas por el butirato y esos ácidos grasos de cadena corta. Y tenemos a nuestra microbiota que nos defiende. De tal forma que cuando nosotros comemos fibra de la dieta, el intestino tiene nuestra microbiota y esta microbiota va a hacer que esta fibra de la dieta entonces transforma los polisacáridos que normalmente no puede absorber ni transformar el intestino en monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta de importancia para nosotros son el butirato, el acetato y el propionato. Ya mencionábamos que el butirato tiene un efecto antiinflamatorio, pero también en las uniones apretadas. Y algo muy importante es que estos ácidos grasos también son la fuente de energía de los colonocitos. Entonces, vean ustedes qué importancia tiene conocer estos ácidos grasos de cadena corta que derivan de la transformación de la fibra de la dieta. Entonces aquí ya hablamos de uno de los mecanismos por los cuales se liga o se relaciona el intestino con el pulmón, que es a través de metabolitos bacterianos. Pero existen otras vías de señalización propuestas que hacen que exista este match o esta liga entre intestino y el pulmón, que son el nervio vago, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, el sistema inmune y la presencia de neurotransmisores. De tal forma que existe un eje que se conoce como eje intestino-pulmón. En el eje intestino-pulmón prácticamente vamos a tener estas vías de señalización representadas fundamentalmente por el sistema inmune y los metabolitos, en donde aquí podemos ver la luz intestinal, tenemos nuestra microbiota, la microbiota entonces degrada la fibra de la dieta para que se produzcan estos monosacáridos y estos ácidos grasos de cadena corta. Estos viajan por el torrente sanguíneo y estimulan las células inmunes del pulmón. Y esto se hace en forma bidireccional, de tal forma que ciertos productos bacterianos que son fagocitados por células inmunológicamente competentes en el pulmón viajen al torrente sanguíneo y estimulen las células inmunes a nivel intestinal. Pero este no es el único mecanismo, sino también interviene el sistema linfático, de tal forma que estas células inmunológicas van a pasar a los ganglios linfáticos mesentéricos y de estos ganglios linfáticos mesentéricos, por vía linfática, van a llegar a los ganglios linfáticos del pulmón y de esta manera producir una respuesta inmune.
Hablábamos entonces de los metabolitos como una de las vías de señalización o de comunicación entre el intestino y el pulmón, y el otro era el sistema inmune. Y dentro de los metabolitos hablábamos de los ácidos grasos de cadena corta y hablábamos del acetato, el propionato y el butirato. Pero existen otros metabolitos que también son importantes y que son producidos por la microbiota, como son las vitaminas y los lípidos, las aminas y los ácidos biliares. Ahora bien, esta gráfica que aparentemente se ve muy complicada, nos va a aclarar todavía más el panorama de la relación que existe entre el intestino y el pulmón. Aquí entonces tenemos el intestino, aquí tenemos el pulmón, y cómo es que se relacionan nuevamente este intestino con el pulmón, lo que se conoce como el eje intestino-pulmón. Primero, pues a través de migración de células inmunes. Eh, eh, esta, eh, Pueden migrar células inmunes de los ganglios linfáticos mesentéricos y de la lámina propia, pasan estas células inmunes al torrente sanguíneo y de ahí hacia el pulmón y estimulan linfocitos TH1 para que se produzca un aumento en la producción de interferón gamma y por supuesto esto estimula células NK y esto nos va a dar una protección antiviral. Pero también va a haber una estimulación a los linfocitos B para que se produzca IgA secretora y esto en conjunto va a hacer que se eliminen las bacterias patógenas o los patógenos en general. Otro mecanismo, pues, es el paso de citocinas endocrinos, como son el factor, ¿cómo se llama? Como es la interleucina 6, por ejemplo, y factor de necrosis tumoral alfa, en donde va a pasar del intestino, atraviesa el torrente sanguíneo y directamente va a alterar el medio ambiente del pulmón. Pero hay un tercer mecanismo que ya habíamos mencionado, la presencia de esos ácidos grasos. Y ustedes pueden ver aquí la luz intestinal, la fibra de la dieta que es transformada por nuestra microbiota, ácidos grasos de cadena corta atraviesan la barrera intestinal y entonces en el intestino pasan a activar, bueno, la hematopoiesis, de tal forma que las células dendríticas y los macrófagos progenitores se convierten en monocitos LI6. Estos monocitos en el torrente sanguíneo pasan después hacia el pulmón y se convierten en macrófagos activados, y estos macrófagos activados inhiben la producción de quimiosinas, y esto finalmente va a disminuir el reclutamiento de neutrófilos, y esto, junto con la producción de interleucina 10 por linfocitos T reguladores, que es una interleucina altamente antiinflamatoria, va a tener un efecto, como su nombre lo dice, en reducir la inflamación y el daño pulmonar. Entonces ya tenemos acá uno de los resultados de la estimulación del eje intestino-pulmón, que son la eliminación de los patógenos, el alivio de la inflamación, y ya hay otro factor, que es directamente estos ácidos grasos de cadena corta, pasan al torrente sanguíneo y de ahí directamente hacia el pulmón para regular la inmunidad pulmonar. Y es así como tenemos entonces que estas son las consecuencias de la estimulación de este eje: eliminación de patógenos, reducción de inflamación y la regulación de la inmunidad pulmonar. Dicho así en forma resumida, ustedes pueden ver cómo existen mecanismos de modulación inmune a nivel pulmonar, y eso es a través de los ácidos grasos de cadena corta, la señalización de los receptores tipo TOR y la presencia de bacterias fermentadas y filamentos. El mensaje aquí que quiero mandar o que quiero dejar claro es que la coordinación de estas vías de señalización va a llevar como resultado una respuesta inmune benéfica, en donde van a participar la fagocitosis, por supuesto, pero también una respuesta inmune antiviral y además una mejoría en la función de la barrera intestinal o la barrera epitelial, con la producción también de IgA secretora y de péptidos antimicrobianos. Todos estos resultados o estas respuestas, pues van a tener como consecuencia que nosotros llevemos una mejoría en la función inmunológica, no solamente a nivel intestinal, sino a nivel pulmonar. Y eso es lo que nosotros queremos, que esto funcione tan bien, que quede un estado de homeostasis, es decir, en donde nosotros tenemos un estado de salud gracias al concurso de una mejoría en el ambiente, no uso excesivo de antibióticos, una buena dieta y, por supuesto,
con una homeostasis en la microbiota. ¿Qué resultado nos va a dar esto? Pues que tengamos, por supuesto, un aumento en los linfocitos T reguladoras, menos CD4, un aumento de interleucina 10 antiinflamatoria y tengamos una respuesta antiviral muy eficiente a través de factor de necrosis tumoral, a través de interferones y, por supuesto, disminución de la respuesta TH2 con disminución de eosinófilos y disminución de la IgE. Entonces aquí vemos que cuando existen esta disbiosis por un desequilibrio en la microbiota, pues vamos a tener asociación con enfermedades pulmonares y respiratorias como son el asma, el EPOC, la fibrosis quística y por supuesto infecciones respiratorias que pueden ser recurrentes. Y esto debido a todas estas alteraciones a nivel en la proporción de CD4, CD8, presencia de interleucinas 4, 5, 13, aumento de IgE, aumento de eosinófilos, y todo ello favorecido por condiciones como tabaquismo, antibióticos, dieta de tipo occidental rica en grasas, en carnes, y entonces esto es lo que en resumen, nos dice del eje intestino-pulmón. Si nosotros tenemos esto, un estado de un microbioma diverso, pues vamos a tener una microbiota saludable que nos va a dar una buena respuesta inmunológica que nos permita controlar la inflamación y las infecciones. Todo ello favorecido, pues, por ciertos factores como son una dieta sana y un ambiente favorable. Pero si tenemos factores genéticos, o infecciones, inflamación, dieta desequilibrada, pues va a suceder todo lo contrario. Va a haber una disminución de la diversidad microbiana y vamos a tener una respuesta inmunológica deficiente que va finalmente a repercutir en la presencia de enfermedades pulmonares como las que ya habíamos mencionado. Ahora, estos conceptos nada más son relacionados al eje intestino-pulmón, pues en realidad no. En realidad ya toda esta información ha sido aplicada a muchas otras patologías y a muchos otros aparatos y sistemas. Y ya se habla, por ejemplo, de los psicobióticos para el manejo de la ansiedad y la depresión, para el trastorno del espectro autista, para también problemas de tipo cardiovascular. Se habla de un eje útero-mamario, de un eje intestino-piel, intestino-corazón, intestino-hueso. También se habla en patologías como son artritis reumatoide, obesidad. Y es así como ustedes pueden ver acá, como hay este eje intestino-cerebro, intestino-corazón, intestino-hígado o intestino-hueso, en donde ven ustedes el sello característico es disminución de inflamación. Es decir, aquí vemos disminución en la inflamación aterosclerótica, disminución en la inflamación del tejido adiposo. Y toda esta parte teórica se ha visto expresada a través de múltiples publicaciones. Entonces hay publicaciones sobre probióticos y prebióticos en enfermedades cardiovasculares, en donde se habla de un eje intestino-ojo que, ¿cómo se llama? Que se ha podido ver en padecimientos como, por ejemplo, glaucoma, retinopatía diabética. También se habla de trasplante de microbiota fecal para enfermedades neurodegenerativas, relación de probióticos con la obesidad. Pero sin embargo, y a pesar de todo lo que se ha avanzado, yo comparto la opinión de este autor en donde dice que todavía nos queda mucho por entender de estas vías de señalización y el papel que desempeñan en la salud integral. Sin embargo, todos los días sale información. Y sale información que a los otorinos nos compete como esta, que existe un eje intestino-cerebro-oído interno, en donde estas vías de señalización como son la participación del nervio vago, la participación de neurotransmisores, por supuesto, la participación del sistema inmune, del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y de los metabolitos repercuten sobre todo en patología del oído interno. Y aquí ven ustedes cómo se ha visto o se ha propuesto que existe una señalización entre el oído, intestino y el cerebro, y donde se ve que en las líneas punteadas la evidencia sugiere comunicación del intestino con el oído y el cerebro. Entonces, no estamos solos, aunque nosotros tengamos esta área muy particular, en mi caso de la otología, pues esto está conectado con el resto del sistema nervioso y también con el intestino. Y como muestra, aquí tenemos este artículo en donde nos habla de una propuesta
de causa de pérdida auditiva neurosensorial a consecuencia de una disbiosis intestinal. Y aquí vemos, por ejemplo, en sujetos que están con alimentaciones altamente ricas en grasa y que se produce una disbiosis con daño en lo que vendría siendo la barrera epitelial, permite que los lipopolisacáridos de las bacterias penetren esta barrera intestinal, pasen a torrente sanguíneo y produzcan una inflamación sistémica. Y esta inflamación sistémica llegue al oído interno para que se produzca una apoptosis de las células inmunológicas y además aumento en el potencial redox, ¿cómo se llama? A nivel del oído interno. Y esto, a final de cuentas, va a producir un fenómeno inflamatorio en el ligamento espiral y la estría vascular que se va a traducir por una hipoacusia neurosensorial. De tal forma que el microbioma respiratorio, por múltiples estudios, se ha podido ver que es disbiótico en una serie de enfermedades crónicas como son el asma, el EPOC, y que esto, pues entonces nos habla también, nos puede estar relacionado con la gravedad de la enfermedad. Y bueno, pues vamos en el camino para poder investigar mucho más a profundidad todos estos campos. Algo que es muy triste para nosotros saber es que nuestras alternativas terapéuticas no quirúrgicas cada vez son menores. En un tiempo soñamos con que los antibióticos iban a ser una buena respuesta a la solución de muchos padecimientos. Posteriormente, pues vino el desarrollo de los biológicos. Tuvimos también la oportunidad de tener otras alternativas, interferones, en fin, una serie de herramientas para hacer frente a múltiples patologías otorrinolaringológicas, así como de otras enfermedades orgánicas. Sin embargo, la respuesta no la tenemos todavía. Actualmente ya se está viendo o dirigiendo la mirada hacia otras alternativas como son el estimular el sistema inmunológico. Y de ahí que se estén utilizando inmunoestimulantes, que se estén utilizando probióticos, que se hable de la terapia fágica, trasplante de microbiota fecal, que se hable, por ejemplo, de productos bioterapéuticos, que se hable de la ingeniería bacteriana y, por supuesto, de los probióticos. Actualmente, en esta semana ya salió publicado un trabajo en donde ya se pudo demostrar que con terapia génica es posible revertir la hipoacusia neurosensorial debida al genotof. Entonces, vean ustedes cómo día con día van apareciendo nuevas y nuevas y nuevas alternativas a las que ya conocemos anteriormente. Pero vamos a empezar por el principio. Hemos hablado mucho sobre microbiota y mencionamos algo sobre los probióticos, pero en realidad, ¿qué son los probióticos? Bueno, los probióticos no son otra cosa sino microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas dan un beneficio para la salud del huésped. Entonces, para que sea un probiótico debe tener estas tres características. Deben ser microorganismos vivos, deben de darse en cantidades adecuadas y deben de dar un beneficio para la salud. En términos generales, los probióticos están hechos fundamentalmente de tres cepas, que son de streptococos, bifidobacterias y lactobacilos. Es lo que se conoce como bacterias productoras de ácido láctico. Estas son las cepas representativas tanto de lactobacilos como streptococos y bifidobacterias y de otras clases. Entonces pueden ver que existe un sinnúmero de bacterias que se han utilizado para la creación de probióticos. Pero los probióticos, como son bacterias vivas, pues también tienen que alimentarse. Entonces, el alimento de los probióticos se llaman prebióticos. Y el prebiótico generalmente son carbohidratos o es la fibra, como son los galactoligosacáridos, fructoligosacáridos, inulina, etcétera. Y no son otra cosa sino los sustratos que utiliza el microorganismo del huésped, pues para su crecimiento y para tener un beneficio para la salud. Vean ustedes cómo los prebióticos pueden tener efectos más allá de lo que vendría siendo la alimentación del probiótico, ya que favorecen, por ejemplo, que se regule la glucosa en la sangre. Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, que dentro del tratamiento o del manejo de la diabetes, ustedes han oído que se utiliza mucho el nopal o la tuna del nopal, precisamente porque es fibra y esa fibra puede regular la glucosa en sangre, entonces es un prebiótico. ¿Cuántos prebióticos necesitamos consumir por día? Pues se recomienda 5 gramos al día.
Los posbióticos, ¿qué son los posbióticos? Y aquí es algo bien importante, porque son microorganismos deliberadamente inactivados, no son los probióticos. El probiótico es un microorganismo vivo, el posbiótico es un microorganismo pero que está inactivado, o bien sus componentes, y van a dar un beneficio para la salud. Entonces, cuando ustedes hablen de microorganismos inactivados o de sus componentes, están hablando de un posbiótico y no de un prebiótico. ¿Qué pasa si yo junto un prebiótico con un probiótico? Pues me va a dar un simbiótico. Y aquí tenemos de los principales alimentos ricos en prebióticos, que son esta lechuga, el apio, el ajo, la cebolla y el jengibre. Esos tienen grandes cantidades de prebióticos. Entonces, los probióticos, pues, deben de tener ciertas características, no cualquiera puede ser. Generalmente deben de ser de origen humano y deben de tener dos aspectos importantes: seguridad y eficacia. Y esto debe de estar respaldado por estudios, estudios que hablen de seguridad para que yo no me vaya a infectar con una bacteria viva, ¿verdad? Y también que tenga la eficacia de que me dé el beneficio que yo estoy esperando sin que me ocasione daño. Y algo muy importante es que yo lo pueda consumir a una temperatura ambiente sin que se me degrade o sin que pierda la eficacia. Y entonces es así como no todas las especies de bacterias son probióticos. Ustedes pueden ver en internet o bien a la salida del metro, pues negocios que dicen, hablan de probióticos y resulta de que todo mundo tiene probióticos, todo mundo vende probióticos, pero no tienen las características ni el perfil de seguridad y eficacia que se requieren. Y esto lo podemos ver en la etiqueta. La etiqueta tiene que decir género, especie, cepa. Como ven ustedes acá, género Lactobacillus, especie Lactobacillus rhamnosus, cepa Lactobacillus rhamnosus GG. Y además debe de decir cuántas unidades formadoras de colonias tiene, es decir, cuantificables. Debe de tener preferentemente la nueva nomenclatura. Por ejemplo, Lactobacillus plantarum, ahora ya se llama Lactobacillus plantarum. El Lactobacillus rhamnosus ya se llama Lacticacebacillus rhamnosus. Y algo que siempre nos hemos preguntado, y yo, por lo menos esa pregunta yo me la hacía, decía, bueno, si yo tengo un probiótico que es para vías digestivas, como puede ser para diarrea, una gastroenteritis o una diarrea por antibióticos, si yo tomo un probiótico que se diseñó para vías respiratorias, ¿me puede servir? Bueno, pues aquí está la respuesta. Entre los probióticos existen mecanismos o efectos que son compartidos entre ellos, como son la colonización y la resistencia, la producción de ácidos grasos de cadena corta y la regulación del tránsito intestinal. Hay otros probióticos que comparten efectos a nivel de especie, como es en la síntesis de vitamina y reforzamiento de la barrera intestinal. Pero hay otros efectos que son especie específica, es decir, en donde solamente ciertas cepas van a tener esa característica, como son a nivel inmunológico, endocrinológico o neurológico, de tal forma que no son extrapolables esos efectos y no pueden ser sustituidos un probiótico con otro. Entonces aquí vemos cómo interpretar la etiqueta, lo que ya mencionábamos, viene la información de la empresa y también cómo hacer una selección inteligente. Ustedes no se vayan con la idea de que porque existe mayor número de cepas, necesariamente es mejor, y porque tiene más millones de unidades formadas de colonias va a ser mejor. Lo que se tiene que fijar es de que tengan los estudios que respalden a esas cepas como benéficas y que tengan el perfil de seguridad. Y por supuesto, que venga descrito todo lo que mencionamos en la etiqueta: género, especie, cepa y unidades formadoras de colonias. Ahora, la especificidad es algo importante porque ustedes van a encontrar que dependiendo de las patologías, son las cepas que han mostrado tener eficacia para ese padecimiento en particular. Y hablando específicamente de la seguridad, ustedes traten de buscar que el probiótico que van a elegir entonces tenga esta calificación. La calificación GRAS, que es de los Estados Unidos, la calificación QPS, que es de la Unión Europea, y también existe lo que se conoce como la GMO, que son organismos modificados genéticamente, y la UCP, que es el Convenio de la Farmacopea de Estados Unidos. De tal forma que
Esto nos habla de seguridad. Y hablando de seguridad, pues prácticamente se han utilizado en un sinnúmero de padecimientos los probióticos, desde recién nacidos prematuros para prevenir la enterocolitis necrosante hasta pacientes con cáncer y con SIDA, e incluso en otras situaciones de inmunocompromiso. Sin embargo, deben de emplearse en precaución en pacientes que sí tienen un estado muy importante de inmunocompromiso, como son un, pacientes con SIDA muy avanzado, linfoma o síndrome de intestino corto, o que son pacientes que han recibido esteroides por tiempos prolongados. Entonces, todo esto vean ustedes que hacer un probiótico no es una tarea sencilla. No cualquiera puede hacer un probiótico, no cualquiera puede vender un probiótico. Requiere una serie de pasos desde la selección de la especie para uso seguro y pasar por una serie de procesos como son valoración de la resistencia, o sea, que no se transmita resistencia bacteriana por el probiótico, valorar la calidad y la seguridad, por supuesto, la administración del probiótico y la estabilidad de la administración. Hay algo que ustedes pueden consultar. Por ejemplo, esta guía de práctica de productos en Estados Unidos es gratuita. Aquí está la página, y en donde ustedes van a encontrar los probióticos que tienen estos perfiles de seguridad aprobados por GRAS, por ejemplo, para salud vaginal, salud pediátrica o alimentos funcionales. Existe otra guía, pero esta sí es de paga, en donde se habla, por ejemplo, de probióticos disponibles en los Estados Unidos. Ustedes van a encontrar aquí probióticos que no hay en México, pues porque obviamente pues es de los productos que están comercialmente disponibles en la Unión Americana. Entonces esto, como mencionábamos, existen una serie de efectos que solamente son dependiendo de la cepa y por supuesto por la eficacia no es extrapolable. Finalmente vamos a hablar del terreno clínico. ¿Funcionan los probióticos en infecciones respiratorias? ¿Cuál es el papel del probiótico para una infección respiratoria de tipo viral que tienen una gran frecuencia a nivel de la población general? Estos son los pobres mecanismos de acción de los probióticos. Funciona la integridad de la barrera mucosa, o mejoran esta función de integridad, pero también de la adherencia ¿cómo se llama?, del virus hacia las células del huésped, modulan el sistema inmune y producen sustancias antimicrobianas. Estos cuatro efectos, como ustedes pueden ver, van a tener una importancia para modificar el curso natural de una infección viral. Sabemos entonces, y este es uno de los mensajes que quiero dejar claro, que las enfermedades virales se autolimitan. Sin embargo, se puede haber un beneficio con la modificación del curso natural de la enfermedad, con la administración de probióticos a través de esos mecanismos que yo ya mencioné. Y viéndolo desde el punto de vista clínico, ustedes pueden ver que se pueden administrar incluso adicionándose a la leche de los bebés, como se ve aquí en este estudio, que es la fórmula PRO, en donde se añadió el probiótico a la leche, a la fórmula, y aunque los resultados fueron contradictorios, se sugiere que hubo un efecto protector contra infecciones de tipo respiratorio. Esto es a través de revisiones sistemáticas. Esta tabla, pues no me lleva más que a decirles que hay una serie de trabajos o de estudios de revisiones sistemáticas y metaanálisis en donde no le dan beneficio a los probióticos para infecciones virales de las vías respiratorias, como ustedes pueden ver acá, ni en cuanto a la duración de la enfermedad, ni tampoco en el absentismo escolar. Pero sí también hay otros, revisiones de Cochrane, revisiones sistemáticas y metaanálisis, en donde sí nos hablan de que hay una reducción en la duración de la enfermedad y también del absentismo escolar y el consumo de antibióticos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué, si son revisiones sistemáticas y metaanálisis, hay tanta discrepancia en los estudios? Unos dicen que sí funcionan y otros dicen que no. Esto se debe en gran parte a la heterogeneidad de los estudios. Si ustedes se fijan, hay estudios que tienen muchos participantes, hay otros que tienen niños, hay otros que tienen adultos, otros tienen poblaciones mixtas, hay unos que utilizan los probióticos por 2 semanas, otros por 4 semanas, otros por 3 meses, unos utilizan 4 cepas, utilizan 2 cepas, y eso, por supuesto, nos lleva a que no podamos sacar conclusiones robustas. E incluso se han hecho intentos para identificar cuál es el beneficio del probiótico dependiendo del tipo de virus. Y se ha podido ver que por lo menos
en infecciones virales por bocavirus o por rinovirus, enterovirus e incluso por virus de la influenza, entonces puede tener una disminución en cuanto a la duración y al ausentismo escolar en pacientes que están afectados por este tipo de virus. Y bien, acá hay estudios incluso abiertos de grupos paralelos en donde se administró el probiótico a la leche y durante una epidemia de influenza y disminuyó el número de infecciones por este virus cuando en los pacientes son los sujetos que estaban recibiendo la leche adicionada con probióticos. Entonces, eso explica por qué existe tanta controversia en que si sirve o no sirve, por la heterogeneidad de los estudios. Para darnos una más o menos una respuesta un poquito más robusta, es que se publicó este trabajo. Este trabajo es una actualización del 2015 de estos autores, salió publicado en el 2022 y en donde pues se hizo un análisis de muchos ensayos controlados y aleatorizados. Se utilizaron estas cepas de lactobacillus, Plantarum y Paracasei, y con estas unidades formadoras de colonias, y se pudo observar que el beneficio fue palpable cuando se consumen estos probióticos por más de 3 meses, que era algo que no se había podido estipular. ¿Cuánto tiempo pudiera ser prudente utilizar estos probióticos? Ahora, ¿qué le puedo yo decir a los padres de mi hijo enfermo o a un paciente, un adulto, cuando yo le mando este tipo de probióticos? Él me va a decir, bueno, ¿y qué espero yo del probiótico? Bueno, lo que podemos esperar de acuerdo a este análisis es que se reduzca la tasa de infecciones respiratorias en un 18%, es decir, un 20%. O sea, no estamos prometiendo la panacea. Sabemos que vamos a tener una terapia adicional, que vamos a tener una terapia complementaria que nos va a dar un beneficio, pero este beneficio es de 28, de 20%. Y que entre más infecciones respiratorias tenga el paciente, mayor va a ser el beneficio. Y así puede ser hasta de 38%, casi un 40%, si tuvieron o fueron diagnosticados los niños por lo menos 3 veces de infecciones de vías respiratorias. Y algo muy importante, pues es que se reduciría el número de estas infecciones, ¿cómo se llama? Y el consumo de antibióticos. Entonces, este es el resumen de lo que podrían hacer los probióticos. Ustedes pueden ver todos estos efectos, pero me voy a centrar en los estudios clínicos en humanos y qué es lo que podemos esperar de los probióticos en las infecciones virales. Bueno, lo que podemos esperar es que disminuyan la incidencia de la enfermedad sintomática, pero sobre todo la duración de la enfermedad y el ausentismo escolar, así como el consumo de antibióticos. En donde no vamos a tener una incidencia es en la severidad de los síntomas. Los síntomas van a seguir manteniéndose severos, pero si una enfermedad iba a durar 10 días, pues va a durar a lo mejor 5 días. Y por supuesto, vamos a tener menos infecciones, sobre todo en forma recurrente. Eso es lo que podríamos esperar. Si nosotros cambiáramos políticas de utilizar menos antibióticos para infecciones virales y más medidas alternativas como estas, seguramente nos ahorraríamos y a los sistemas de salud muchos millones de pesos o de dólares. Otra de las infecciones virales, el COVID. El COVID, como ustedes saben, azotó a la humanidad, produjo mucha mortalidad y entonces, pues, se empezó a pensar que así como existían ciertos beneficios de los probióticos con las infecciones virales comunes, como es el resfriado común, partiendo de esos principios, pudiera ser factible que tradujeran un beneficio en pacientes que tuvieran esta enfermedad. Y entonces, pues, lo que se pensó es que el efecto que pudiera tener el probiótico pudiera descansar en cualquiera de estos puntos. Primero, pues porque el probiótico ha mostrado que disminuye entonces las infecciones virales, por lo menos en la duración y de la enfermedad, aunque no en la severidad, pero sí en la duración de la enfermedad. También porque se ha visto que en los pacientes con COVID ha habido una disbiosis a nivel intestinal y se ha documentado reducción, por ejemplo, de lactobacilos o bifidobacterias. También se ha pensado en el papel en los receptores AC2, en donde, pues, ¿cómo se llama? El probiótico modularía este receptor AC2, donde se une el virus, y de esta manera tener un efecto a nivel de la inflamación.
En fin, o sea, muchas posibilidades en donde pudiera tener esta aplicabilidad del uso de probióticos en COVID. Este es un estudio que se hizo en México, en donde viene a reforzar lo que yo mencionaba anteriormente desde el punto de vista teórico. Es un estudio multicéntrico, doble ciego, cuádruple ciego, controlado con placebo, y en donde se tomaron en cuenta pacientes que tenían COVID leve, no estaban hospitalizados, eran adultos, hombres y mujeres, muchos de ellos tenían comorbilidades, y a algunos se les administró placebo y a otros se les administró un probiótico. Este probiótico se llama AB21 y contiene tres cepas de Lactobacillus plantarum y tiene una cepa de Pediococcus acidilactici. El efecto que se espera con la combinación de estas tres cepas de Plantarum y, y la cepa de Acidilactici es que mejoren la función de la barrera mucosa y produzcan, por supuesto, cambios antiinflamatorios con o acompañados de una estimulación del sistema inmune con la producción de IgG y de IgM. Este probiótico está certificado pues, por tener la garantía de seguridad de QPS de la Unión Europea, la GMO y el GRAS de los Estados Unidos. Entonces, tenemos las unidades formadoras de colonias, es decir, todo lo que se estipula en cuanto a seguridad y eficacia. ¿Qué pasó con los pacientes? Bueno, se pudo observar que ninguno de ellos requirió hospitalización, ninguno de ellos fue a terapia intensiva, ninguno murió. Y cuando se comparó con placebo, lo que se pudo observar es que con el probiótico, al igual lo que sucede con las infecciones virales comunes como el catarro, disminuye la duración de la enfermedad. Entonces, aquí ven que la tasa de remisión fue del doble comparado con el placebo. También se pudo observar que los síntomas individuales mejoraron significativamente prácticamente a partir de los primeros días, y aquí lo podemos ver, y la duración promedio con probiótico fue de 13 días de COVID leve contra 18 días de los que recibían placebo. Entonces, las conclusiones del estudio fue que no solamente se produjo una mejoría sintomática en cuanto a duración de la enfermedad y de los síntomas, sino también disminuyó la carga viral, sobre todo a partir del día 15 hasta el día 30, que es el tiempo que duró la administración del probiótico. Y esto fue aparejado con el aumento en inmunoglobulina M y por supuesto también con IgG y también con el aumento de la producción de interferones, lo que nos habla pues del efecto que tiene antiviral. Si nosotros comparamos entonces AB21 con otros probióticos, pues nos damos cuenta que desde el punto de vista clínico tienen similitud. Sin embargo, el resto de los probióticos no tienen estudios que nos hablen de la producción de IgG o IgM y que sobre todo vayan aparejados con disminución de la carga viral, es decir, con parámetros clínicos, parámetros inmunológicos y parámetros virológicos. ¿Cuál es la lección de todo esto que acabo de exponer? Que la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia. Y el hecho de que nosotros no tengamos los estudios puntuales con cada una de las patologías otorrinolaringológicas no significa que no puede existir una oportunidad para conocer más sobre la microbiota, sobre el papel que pueden tener los probióticos o simbióticos o prebióticos dentro de la patogénesis de las enfermedades y de esta manera poder tener como una alternativa. Si bien es cierto que no sustituyan los tratamientos tradicionales o convencionales que nosotros tenemos como es en el caso de las alergias o los tratamientos quirúrgicos, sí forman parte de una herramienta o de un armamentario terapéutico complementario a nuestro quehacer o lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes. Entonces aquí vemos en resumen lo que producen los probióticos, es decir, una respuesta mejor TH1 y T reguladora, disminución de respuesta TH2, disminución de inflamación y de infección. Y aquí vemos entonces claramente cómo los probióticos compiten con los patógenos por los nutrientes, nos protegen, ¿verdad? A través de producción de ácidos grasos de cadena cortibacteriocinas, tienen un efecto inmunomodulador, mejoran la barrera epitelial, por supuesto, y también actúan o favorecen la liberación de neurotransmisores. Todo esto nos llevaría a un estado de eubiosis. Y ya para finalizar, podríamos decir entonces que esta es una oportunidad para conocer un poco más sobre
qué hace nuestra microbiota en nuestro organismo y particularmente en nuestra área otorrinolaringológica y de qué herramientas disponemos. Y pues yo espero en ustedes haber sembrado la inquietud de conocer un poco más y que sepan ustedes que no todos los probióticos son iguales. El conocer esto a profundidad nos habla de saber de seguridad, saber de eficacia y por supuesto saber de la aplicabilidad que pueden tener, como son infecciones virales, incluyendo COVID y por supuesto infecciones otorrinolaringológicas. Recordemos que el piano es nuestro cuerpo con su genética y el pianista es la microbiota. Y depende del pianista que se escuchen diferentes melodías en el piano. Muchas gracias. De mi parte, eso es todo. Y estoy abierto para cualquier pregunta, comentario o algo que ustedes quisieran, quisieran que ampliáramos o, o hacer alguna propuesta.